Gracias a Dios que pude venir este día. Amén, amén. Como saben que si me miran que ando cojeando es porque me falta una costilla, Amén, amén. pero ya está con el Señor. Aleluya. Gracias. Muchas gracias por las oraciones. Amén. A todos se nos llega el día y a ella se le llegó su día. Y voy a leer, vamos a leer Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y versículos 13 al 14, vamos a leer. Antes de leer la escritura, quiero compartir con ustedes que tuve un sueño. Y en el sueño platiqué, no pude ver la cara. Yo no sé si era Cristo o era un ángel, pero hablé con alguien. Tuvimos una plática corta. Esa noche se me cargó mucho mi esposa y eché una llorada bastante pesada. Y me acosté como triste. Pero en el sueño, la persona que se me apareció ahí en el sueño me dijo, ¿por qué estás triste? Entonces yo le contesté y dije, pues estoy triste porque mi esposa se fue, quedó dormida. Entonces él dijo, ¿y tú no tienes esperanza? ¿No tienes esperanza en Dios ni en nada? Y yo me acuerdo que le dije, sí tengo. O entonces, ¿por qué estás triste? Amén, aleluya. Y tú esa platiquita cortita, no fue muy larga, pero fue en un sueño. Y Dios nos habla de muchas maneras, en visiones, en sueños. Parece que nos regaña, pero no son regaños, son buenos consejos que Dios nos da. Vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14. Hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos, para que no estén tristes como los demás, que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó. Y de igual manera, Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. Amén, aleluya. Esa fue la escritura que me dio el Señor después de ese sueño. Y yo iba a predicar otra cosa, pero el Espíritu Santo me dijo, no, yo quiero que tú demuestres que tú tienes esperanza en mí. Y me consoló. La escritura todo el tiempo nos consuela. Sí, amén. No tan solo nos regaña a veces, pero nos consuela. Y Él es el que nos consuela de todo. Amén. Él es el que me ha dado la fortaleza. No muy bien, la carne no quería muy bien venir. No, la mula se quería machar. No quería venir a la iglesia. Pero después de que tuve ese sueño, Dios me habló. Y me dijo, arráncate porque tu día no se te ha llegado todavía. Cuando se llegue tu día, entonces ya es otra historia. Voy a hablar acerca de la cremación, porque mi esposa no quería que la velaran en un ataúd, en un cajón. Ella quería que la cremaran. Y muchos familiares nos pusieron en contra porque le cumplimos su deseo a ella.
Entonces esto me puso a estudiar a mí porque yo tenía poquita duda también. ¿Resucitará Dios a los cristianos que son cremados? Me hice esa pregunta yo mismo y no estaba muy seguro yo cuando yo me hice esa pregunta. Hace tiempo que pasó esto. Entonces eso me puso a estudiar a mí y a ver, escudriñar de qué se trataba esta. Y me encontré alguna información que quiero compartir con ustedes antes de seguir adelante. Amén. Posiblemente hay personas aquí que no están seguras de la cremación cuando queman el cuerpo. Amén. En los siglos I y III, cuando el Imperio Romano quería hacer algo más que matar a un cristiano, porque los romanos mataban a los cristianos. Bueno, dicen que los echaban en una arena, los echaban y a los leones y se los comían vivos. Los romanos eran malos con los cristianos. Esta guerra contra el maligno ya es vieja. Comenzó en el cielo. Comenzó en el cielo con los ángeles y luego Adán y Eva se la pasaron a nosotros también. Pero cuando querían hacer algo más para demostrar, porque los cristianos predicaban en ese tiempo, predicaban en todo el Imperio Romano, predicaban a Dios que resucitó, que iba a resucitar los muertos. Y los romanos no estaban de acuerdo con ellos. Entonces ellos, para matarles la fe o lo que sea, que no predicaran eso, quemaban a los cristianos, los cremaban. Y cuando querían borrarlos por completo para demostrar que su fe era una mentira. Los romanos querían probar que era mentira, que Dios iba a resucitar a los muertos. Quemaba su cuerpo hasta convertirlo en cenizas y luego las desparramaba, las esparcía en un río de corriente viva. Después echaba las cenizas en un río corriente. Antes que yo estudiara esto, yo le había dicho a mis hijos, cuando yo me muera, me queman y me echan en un río donde corre el agua. Yo todavía no sabía nada de esto. De modo que no fuera posible, esparcían las cenizas en el agua que corría para que no fuera posible recuperar ni una sola partícula, ni una sola nada, porque el agua se llevaba la ceniza. Y luego le decían a los cristianos, ahora sí, que te resucite tu Dios. Así lo hacían. Todo esto aprendí yo en el estudio este. ¿No te aburres si te lo platico? Ok. ¿Mande? Bueno, porque estamos a aprender. Y yo le pedí al Espíritu Santo que nos enseñara esta mañana, porque yo también quiero saber. Lo hacían por una razón escalofriante, hermano, por decirlo así. Lo hacían por una razón escalofriante. Los cristianos recorrían el imperio predicando que su Dios resucitaría a los muertos algún día y que llamaría a los difuntos para que salieran de las tumbas y les daría nuevos cuerpos inmortales. Amén. El cristiano ya estaba predicando que Dios iba
a resucitar a los muertos. Y la palabra dice eso. Amén. Los romanos consideraban aquella promesa y creyeron haber encontrado la manera perfecta de quebrantarla, quemarlos, disolverlos y desparramar sus restos en la corriente del río. Y tras esparcir las cenizas decían: ahora que tu Dios te resucite, a ver si puede. Porque el romano no creía en Dios. ¿Amén? ¿Ves? Nosotros los cristianos predicamos cosas que mucha gente no puede creer. Por eso en veces no nos quieren, pero la palabra dice que nos iban a aborrecer por causa de Él. Amén. 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 Y si no nos quieren, no te sientas mal. Ya, Dios nos ama. Nosotros, los creyentes, nosotros no le hacen lo que piensen, lo que digan y como nos traten, nosotros no vamos a flaquear. No debemos de flaquear. Amén. Ya su venida está muy cerca, hermano. Mucho, muy cerca. Retengan esta idea en la mente. La idea esta que acabamos de decir, pues hasta el día de hoy hay muchas personas que se plantean la misma cuestión. Al no estar seguras de si la cremación es correcta o no. Dudan, como dudaba yo en un tiempo, no estaba seguro. Pero ahora sí estoy seguro. Muchos se preguntan si una urna con cenizas está en un estante. Eso quiere decir, un estante es un shelf donde pones las vasijas. Muchos se preguntan si una urna con cenizas está en un estante. ¿Quedará ese recipiente fuera del alcance de Dios para resucitar el cuerpo? No creo yo. Amén. ¿Acaso triunfó el fuego? Ahí se acabó, ¿no? La mayoría cree que esta es una cuestión moderna, surgida en una funeraria o durante un servicio en el cementerio. Pero no es así. Se trata de una de las preguntas más antiguas y más intensamente debatidas en la historia de la fe. Amén. Ya es vieja, la pregunta esta es vieja. Mucha gente duda todavía. Y ojalá que cuando terminemos este servicio ya tienes la información, pero resta en ti que tú creas, resta en ti que tú hagas la decisión. Y yo me encontré que si la familia está de acuerdo que sea cremado, que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la ceniza es como el polvo. Lo que hace el fuego, lo que hace la lumbre en una hora, es lo que hace en mucho tiempo en el cajón, el tiempo. La carne se vuelve polvo, porque el Señor dijo en su palabra que se iba a volver polvo. Vamos a acabar, ahora sí, quiero leer la otra porción. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 18. Dice así: por lo cual os decimos que esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén, aleluya. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios, Aleluya. aleluya. Ahí está la respuesta, hermano. Ahí está la respuesta. Amén. Amén. No es imposible para Dios. ¿Cómo se ponen a pensar esta gente, estos romanos, o la gente que no cree? ¿Cómo se pone a pensar que no le puede resucitar Dios a la ceniza? La ceniza es como el polvo. Esta carne es un polvo. Ahorita andamos andando porque tenemos vida, pero cuando ya se nos llega el día que nos llama el Señor, ahí te miro, Ramiro, se acaba el cuerpo, se vuelve polvo. Amén. Amén. Quería leer esa parte porque la dejé para cuando llegara a esa parte porque cuando leí esta me dio mucho gusto y sé que mi esposa está dormida Aleluya. y ella está esperando que se llegue el día del juicio, cuando el Señor nos va a resucitar. Y habla de los que van a volar para encontrarlo en el aire. For all the people that like to be high, toda la gente que le gusta andar alta, se va a encontrar con el Señor allá, pero para eso, porque a morar con Él para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Bueno, No va a estar muy largo el mensaje ahora, hermano, bueno es el Señor. Aleluya. pero yo quería compartir esto porque me lo ordenó el Espíritu Santo. No es que no fue idea mía. Gracias, mi Cristo. Pero quiero que sepan que no existe ningún versículo en la Biblia que diga qué sucede con los cuerpos quemados. No hay nada escrito en las Sagradas Escrituras que explique el tema de la cremación. Si alguien les dice lo contrario, tengan mucho cuidado porque esa persona estaría añadiendo a la Biblia información inventada o algo que aprendió él con alguien. Ya no hay versículos que hablen sobre la cremación. Sin embargo, vamos a escudriñar las Escrituras detenidamente y permitir que el Espíritu Santo nos enseñe lo que la Biblia dice respecto a este tema. Y por eso estamos leyendo la palabra de Dios, porque es la que el Espíritu Santo quiere que enseñemos con la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que consagrarnos al Señor. Todos los líderes, los predicadores, los maestros, los profetas, los evangelistas, los pastores, todos los ministerios que dio Dios para edificar el cuerpo de Cristo, tenemos que consagrarnos primero antes de pasar y ponernos en este lugar. Porque este lugar es un lugar santo. Todo este lugar es un lugar santo. Pero los que estamos enseñando tenemos que tener cuidado. Yo soy así de esta manera. Si yo no entiendo algo, yo no lo predico, ni lo enseño. ¿Por qué? Porque yo tampoco lo entiendo. Cuando ya lo aprenda, si aprendo algo y siento paz en mi corazón, lo hago. Pero tengo que sentir la paz, no como el mundo la da, como Dios la da. Aleluya. Esa paz que Dios nos da. Amén. Yo sentí mucha paz porque me consoló mucho
Y yo platico con mi esposa. Yo platico con ella porque en Lucas, y ya me voy a adelantar aquí un poquito, en Lucas hay una historia del rico y Lázaro. Ya la saben, muchos la saben todos ustedes. Pero yo me di cuenta que el rico y Lázaro hablan y miran y sienten. Porque el rico se estaba quemando en llamas. Él dijo, quería que Lázaro se mojara el dedo en agua para quitarle, le estaba quemando. Y Lázaro estaba con Abraham. Amén. So, quiere decir que los difuntos, los cristianos, no se mueren, se duermen. Amén. Entonces están todavía el alma y el espíritu están, pero sienten. Amén. Y yo pienso en mi corazón, siento que cuando yo hablo con mi esposa, que ella me está oyendo. Y me decía ella, cuando estaba viva, estaba enfermita, me decía, pues ya me quiero ir yo para que Gina te busques otra. Y le digo yo, no puedo con la que tengo y quieres que busque otra. Yo jugaba con ella. Dije, no, le dije, nadie puede tomar tu lugar. No. Dije, nadie puede tomar tu lugar. Tú eres el amor de mi vida. Y ¿sabes qué? Le dije, eres la madre de nuestros hijos. Dije, pero cuando se llegue el día, le dije, no pienses eso, no vamos a hablar de eso cuando hablaba con ella, no hablamos de eso ahorita. Pero platico con ella porque me consuela eso a mí. Ojalá que me esté oyendo. Ella me corregía en muchas cosas. Pero comencemos desde el principio de lo que dice la Biblia. Comencemos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Amén. Ahora quédate con esa palabra, formado, porque Dios formó al hombre. No se lo encontró ahí tirado y luego le dio vida. No. Recogió polvo de la tierra y formó al hombre. Amén. So, Adán nunca fue bebito. Lo formó como un hombre. Amén. Y él tomó polvo, tierra, aquello que nos quitamos de las botas cuando nos enmuramos, la tierra que nos quitamos del cuerpo cuando tenemos un día que no nos bañamos. Quitarnos la tierra. A partir de ello formó un ser vivo que siente, que ríe, que llora, que ama y todo eso. Nosotros estamos un ser viviente, fue un ser viviente. Amén. Lo primero que Dios hace con una vida humana, fíjate, fue lo primero que hizo. Es crear a una persona a partir de con un puñado de tierra. Grábate esto en la mente porque toda la respuesta depende de ello. Ahora Génesis 3, 19. Avancemos para el capítulo 3 de Génesis, versículo 19.
Ahora ven un capítulo más. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Aleluya. Ahí está, otra vez. El Holy Spirit nos está enseñando. Es. Y no hay más que decir, hermano. Pero yo les voy a decir una cosa. Todos los cristianos, predicadores, el mundo que no conoce a Dios, se burla de ellos. Se está repitiendo la historia igualito cuando los romanos hacían eso. Entonces, cuando nosotros predicamos la verdad, y la verdad, hermano, la verdad, decía mi abuelita, la que me crió a mí, decía, la verdad no peca, pero te incomoda. ¿Qué? Cuando ella me decía eso, yo no sabía qué quería decir, pero ahora sí sé. La verdad todo el tiempo incomoda. ¿Por qué? Porque la verdad es como la espada de dos filos. Parte el alma, el espíritu, parte todo, la verdad. Así es la palabra de Dios. Amén. Amén. Y cuando se burlan de ellos, por ejemplo, un ejemplo, hay varios ejemplos. Noé estaba edificando un barco y se reían de él porque en ese tiempo que estaba haciendo el barco, edificando el barco, no llovía, no había lluvia, nunca había llovido. Se regaba la tierra con vapor que salía de la tierra, pero de abajo, decían, no llovía del cielo. Y Noé andaba predicando que iba a llover. No sabían que era lluvia. Y pues nadie le creyó. Se rían todos. Pero cuando se llegó el día que empezó a llover y que se empezó a crecer el agua, andaban que querían, Noé, por favor, ábrenos la puerta. Pero ya no podían abrirla. ¿Ven? Nosotros cuando predicamos a Cristo, de Cristo, Él es el arca de estos días. Entonces, Él va a cerrar la puerta un día cuando ya no va a haber chance. Amén. Pero se burlan de nosotros porque predicamos la verdad. Y muchas iglesias que están vacías, especialmente si estamos predicando la verdad, porque mucha gente no le gusta la verdad. La verdad es la verdad. Y es Cristo Jesús. Amén. Pero hermano, nosotros tenemos que obedecer al Señor. Yo me siento contento de que donde está mi esposa no hay dolor, no hay lágrimas. Está descansando ella. 65 años estuvimos casados y nunca estuvimos separados. La enfermedad nos separó. Pero ella fue una buena madre, una buena esposa, y ella es el amor de mi vida. Me decían las enfermeras, me decían, ojalá que mi esposo me quiera como tú quieres a tu esposa. Pues no sé, pórtate bien, digo, pórtate bien
Pórtate bien para que te quiera. Pero bueno, pasamos buenos días. Bueno, todos los matrimonios tenemos problemas. Todos averiguamos, todos nos peleamos. Yo ya nos peleábamos y no estábamos de acuerdo en muchas cosas en veces. Y me han preguntado a mí, cuando estaba pastoreando la iglesia en Piusol, me decían, Pastor Romo, ¿no tienes tú una fórmula para el matrimonio? Le dije, no la conozco yo. No hay fórmula. No sé. Te puedo decir con una palabra así, sacrificio. Porque tenemos que sacrificar todo. Siempre hay que sacrificar algo por algo. Hay que dejar algo para tomar algo más. Amén. Y así, nosotros, Cristo salvó mi matrimonio. El 72, 73, me entregué al Señor yo. Y Él salvó mi hogar, me salvó a mí. Pasé yo primero y luego pasó una hija, pasó detrás de mí. Me levanté yo y se levantó ella. Y mi esposa no se levantó luego. Después de rato se levantó. Y a uno por uno todos mis hijos pasaron. Pero fue de ahí para acá. Mi vida fue diferente. Y todavía estoy aprendiendo. Nunca voy a dejar de aprender, porque yo voy a ser estudiante de la palabra de Dios hasta que Cristo venga por mí. Pero amados hermanos, muchas gracias tenía ganas de verlos. Porque todos estos días han sido un poco pesados, pero gracias a Dios que Dios nos fortalece. Y yo sentía las oraciones de ustedes. Yo sabía que muchos de ustedes estaban orando. Y le doy muchas gracias. Y que Dios me los bendiga a todos.